Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, la comisión ha sido convocada para debatir el proyecto de acuerdo en segundo trámite constitucional que aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016. A la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse en su caso, digamos, respecto de las normas pertinentes. Hay un informe financiero que respecto del efecto del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto fiscal señala que la ratificación de esta convención no tendrá impacto en la recaudación de Chile, ya que perfecciona tanto los convenios bilaterales previamente suscritos como los que eliminan la doble tributación y, por otra parte, otorga a la Administración Tributaria nuevas y mejores herramientas normativas que permiten contrarrestar situaciones o esquemas que erosionan la base imponible que se determina de acuerdo a la legislación tributaria chilena. Asimismo, el proyecto de acuerdo tampoco comprende un mayor gasto fiscal. El ministro de Relaciones Exteriores se excusó por compromisos adquiridos previamente y contamos con la presencia del ministro de Hacienda. Muy bien, yo siento que esta es una materia que la lleva el Ministerio de Hacienda ante la OCDE, me parece a mí, en general, con su representante y todo. Entonces, ¿Cuándo lo vieron en relaciones? yo calculo que durante el mes de enero. Lo despachó el 21 de enero la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero la verdad que se despachó de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo fui parte de aquello, pero siempre en vista a ver que aquí se le hiciera un tratamiento un poquito más detallado para entender bien las implicancias que tiene este acuerdo multilateral, ¿no? Ministro, bienvenido. Gracias, presidente. Saludar a los senadores, secretaria. Y bueno, ir muy brevemente a los elementos fundamentales del proyecto, que quisiera resumir de la siguiente manera. Como se recordaba acá, esto forma parte del programa BEPS de la OECD, que es el programa ícono Base Erosion and Profit Shifting, que es analizar, digamos, todos los elementos de erosión de la base tributaria que implican elusión y menores recaudaciones para los países. Y lo que busca este proyecto esencialmente es acordar un vehículo que permita ratificar de forma simultánea convenios de doble tributación en los cuales no se incorporaban las cláusulas BEPS. Entonces permite hacerse cargo del stock de acuerdos existentes donde no se incluyen estas cláusulas y en lugar de tramitarlos o negociarlos bilateralmente uno a uno, lo que hace es meterlos en un solo vehículo y de esta manera subirlos a todos. Este problema no se suscita con los nuevos acuerdos de doble tributación, toda vez que ellos ya consideran, ¿no es cierto?, estos elementos fundamentales. Entonces, dale para adelante acá. Déjenme rápidamente de señalar cuáles son los ejes centrales del BEPS, más allá de esta primera dimensión que, como digo, es un mecanismo para poder subir rápidamente el stock de convenios que no tienen estas cláusulas. El proyecto BEPS consta de 15 acciones, de las cuales 5 establecen directrices que afectan directamente los convenios internacionales de doble tributación. No sé qué pasó acá. Se fue. Pero bueno, yo lo tengo acá. Estas son las acciones 2, 6, 7, 14 y 15, de las 15. Las acciones 6 y 14, entrando al detalle de esta, establecen ciertos estándares mínimos de medida antiabuso y de resolución de disputas que deben contener estos convenios. Y a su vez, la acción 15 del proyecto BEPS propone la elaboración y suscripción de un convenio multilateral para implementar estos estándares. ¿Cuál es la importancia de este convenio multilateral? Que es lo que tenemos hoy día en análisis. Como yo les decía, permite que los países, a través de la suscripción y ratificación de un solo convenio, un solo vehículo, modifiquen en sus convenios bilaterales los artículos del proyecto BEPS que se busca actualizar porque no estaban contenidos en los viejos convenios. Todo esto con el norte de combatir la evasión
fiscal. Y de esta forma cumplir con las condiciones establecidas en el convenio multilateral, y el país puede pasar a cumplir con los estándares BEPS en todos sus acuerdos. Como yo les decía, la gracia de lo que traemos hoy día a esta comisión es que de no existir este convenio multilateral estaría obligado de querer, ¿no es cierto?, ayornar los convenios pasados a los estándares BEPS, tendría que hacerlo uno a uno bilateralmente con la demora y problemas que eso supone, ¿no? En términos referenciales, este convenio ha sido suscrito ya por 90 países, ¿ya? Y se encuentra produciendo efectos desde hace casi 2 años, desde julio del 2018, y produce efectos para los 37 países que no solo lo han suscrito, sino que han completado su tramitación, entendiendo que esto tiene varias etapas, la tramitación de la convención, ¿no? Lo primero es la suscripción del instrumento multilateral por parte de cada país, cosa que Chile hizo. Luego está la ratificación interna por cada país. Luego está el depósito del instrumento, ratificación o aprobación de cada país. Y, por supuesto, el objetivo último es que entre esto en vigencia. Nosotros suscribimos, como les decía, esto. Lo hicimos en junio del 2017. En la OCDE, una ceremonia oficial, y acá ustedes tienen el mapa de cuál ha sido el avance de los distintos países, no todos ellos OCDE, hay países no OCDE que se han subido a esto, son 90 países, les recordaba yo, pero en lo principal, buena parte de los países OCDE, o una parte sustantiva de ellos, ya están en situación de producir efectos, se han concluido la tramitación de esto, ¿no? ¿Qué países no han suscrito la convención? Las siguientes contrapartes de Chile, que no son OCDE, pero, insisto, se pueden acoger a esto: Brasil, Ecuador, Paraguay, Tailandia y Estados Unidos, que es un país OCDE, ¿no? Me voy a saltar del tiempo la mecánica. Quizás también los aspectos sustantivos de la convención, para quizás repasar, y acá está marcado en naranjo, los elementos mínimos que esto supone en los distintos artículos. Como ya les decía, los artículos 6 y 7, a los cuales me referí, agrega al preámbulo de los convenios una declaración expresa de los Estados respecto a su intención de eliminar la doble imposición sin crear oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida a través de la evasión o elusión tributaria. Enseguida permite el artículo 7 agregar los convenios una norma de prueba de propósito principal, que es el criterio que Chile adoptó. Propósito principal, senador, dice relación con que los beneficios del convenio no se otorgarán, no son válidos, cuando se detecte que la principal razón de una operación sea obtener beneficios tributarios, salvo que la concesión del beneficio sea conforme al objeto del convenio. En el fondo es generar un criterio para que no simplemente baste el acuerdo, sino que se respete el espíritu que hay detrás. No sé si tú, Tomás, que eres el experto, ¿quieres agregar algo en esa materia? Sí, gracias. Aclarar que la idea que se recoge en esta prueba de propósito principal es alinear el lugar donde se produce la actividad económica con el lugar donde está la estructura, que no se puede hacer una separación con un simple contrato o sociedad donde no se está creando valor, que es un poco el propósito de BEPS, de que las utilidades paguen sus impuestos sin que puedan ser trasladadas a los países donde no se está creando el valor por tener una carga reducida impositiva. Eso respecto del PPT. Así es. Pero acá es importante recordar que había dos criterios que los países podían adoptar. Uno era hasta el PPT, que es el criterio que adoptó Chile. El segundo criterio era la SLOP, en que los beneficios del convenio solo se otorgarán a residentes calificados según define el mismo tratado, ¿no? Pero Chile optó por el primer estándar. Siguiendo respecto a los mínimos, me salto directamente al artículo 16.
respecto a los mecanismos de solución de controversia, permite este artículo agregar a los convenios disposiciones que complementan la norma sobre procedimiento de acuerdo mutuo. Estos son como, insisto, los puntos mínimos que están contenidos en los artículos. En aras del tiempo prefiero, a menos que haya una solicitud al respecto, saltarme los otros. Pero en lo medular, senadores, este es un estándar internacional que lidera la OCDE, que como su nombre lo indica tiene por objetivo minimizar los espacios de erosión de las bases tributarias de forma tal de evitar arbitrajes, ¿no es cierto?, que afecten la recaudación de los países. Esta es una agenda emblemática que tiene la institución, que define una serie de criterios, ¿no es cierto?, que requieren el concurso multilateral de los países, y esto que presentamos hoy día tiene que ver con aquello y generar un vehículo simple que permita incorporar estas cláusulas anti-erosión de la base tributaria a los convenios de doble tributación ya suscritos, pero que no las contienen, simplificando el proceso y pudiendo empaquetar aquello en un solo instrumento. Gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? Está bien. Una pregunta. Sí, también. Gracias, presidente, y gracias al ministro por la presentación. Bueno, evidentemente es un objetivo muy loable el que podamos tener legislación internacional o acuerdos con otros países donde se evite la elusión o derechamente el eludir los impuestos que deben pagar tanto las empresas como las personas. Pero, ministro, como es altamente técnico, a mí me gustaría si nos pudiera ejemplificar en qué se traduce en términos prácticos para los efectos internos. Nosotros tenemos un acuerdo suscrito con usted acá en la Comisión de Hacienda de que vamos a constituir a la brevedad una comisión técnica que va a tener algún carácter internacional para ver todo el tema de resquicios, todo el tema de exenciones, que claramente van en la línea de evitar elusión. ¿En qué nos sirve esto? ¿De qué manera se traduce o qué relación tiene con lo que hoy día es el sistema tributario chileno, que tiene bastante forados, como dicen los técnicos? Entonces, yo entiendo que cuando estamos aprobando, ratificando un convenio de esta naturaleza, ahí hay normas que tendrían que obligarnos a una modificación interna. Yo quiero saber si eso este convenio nos obliga a eso, en qué áreas, en qué materia. Sí, parte relacionada con lo que se da el senador Pizarro. Aquí lo que bueno, hay varias maneras de aproximar esto, pero una es decir, mire, hay convenios de doble tributación que tienen más años, que tienen ciertas cláusulas que no están incorporadas, que son deseables, y lo que hace esto es tratar de generar ese vehículo único para incorporarla. Pero eso significa en la práctica que cada miembro que suscriba este acuerdo multilateral tiene que conversar bilateralmente de todas maneras con las contrapartes. O sea, ¿por qué se da por incorporado en un acuerdo bilateral de doble tributación normas que no estaban incorporadas pero queremos que sean parte? Es porque yo doy no quiero ponerlo así, es porque cada miembro, es como decir, Chile, al suscribirlo, acepta que le incorporan esas normas sin que le pregunten. O sea, ¿me explico, no? No sé cómo es la dinámica para conversar, para hacer la actualización de los convenios de la tributación. ¿Qué tal? Buenas. Senador. Gracias, senadores. Le voy a pasar la palabra en detalle a Tomás Kovacevic, pero respecto a la pregunta suya, presidente, mi entendimiento es que lo que uno hace acá es que las contrapartes de un convenio bilateral de Chile, y Chile también, dicen, oye, estamos dispuestos a concurrir con estas nuevas condiciones. Esto se aloja en este vehículo y eso hace que automáticamente se puedan modificar o incorporar estas cláusulas a los convenios. Eso es lo que busca, o sea, es un elemento aglutinador de ciertas cuestiones en las que estamos de acuerdo y en lugar de tener que ir uno a uno, permiten que sean modificadas de forma automática. Y respecto a lo que señala el senador Pizarro, mi entendimiento, Tomás profundizará en esto, es que el BEPS, más que ver con elementos de
elusión, ¿no es cierto?, a nivel interno de cada país, que tiene que ver con las políticas tributarias de esos países. Esto dice relación con el arbitraje internacional, ¿ah? Lo que no obsta, por cierto, que el mismo principio sea deseable que uno lo aplique en las legislaciones locales, buscando siempre que los sistemas tributarios sean simples, justos y eficientes. Pero no sé, ¿tú quieres agregar algo? Gracias, presidente. Partiendo por la pregunta respecto de cómo afecta a Chile este convenio y a sus contrapartes en los convenios internacionales. El mecanismo que se establece al final es un mecanismo de match. O sea, si Chile dice, yo estoy de acuerdo que el convenio con tal país, por ejemplo, Brasil no lo suscribe, pero por ejemplo, qué sé yo, Estados Unidos que entra, pues, si entrara, o por ejemplo, Argentina dijera, ya con Argentina tengo cierta diferencia, y Argentina dice, yo también reconozco que estoy pendiente de, ambos países hacen un match, los dos dicen yo estoy de acuerdo, automáticamente se entiende validado para los dos países que este es el mecanismo para, mediante una convención multilateral, actualicen sus convenios bilaterales. O sea, lo que hace es decir, acotemos la conversación respecto de los convenios bilaterales a ciertos puntos determinados, en que uno dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ese punto determinado, y en base a eso actualizamos el convenio bilateral, porque la idea es no reabrir discusiones bilaterales con todos los países por otros temas que se podrían dar en cada caso de convenios bilaterales, sino que acotémoslo a las opciones que establecemos en este mismo instrumento multilateral. De esa forma se forma un consentimiento global que afecta a las relaciones bilaterales y está sujeto a este sistema de match, o sea que ambos países tengan el mismo entendimiento respecto de cuál es la cláusula que se actualiza en sus convenios bilaterales. Mi pregunta es la siguiente. Bajo ese concepto de si podemos incorporar algo que no está incorporado, y en vez de hacerlo individualmente con cada uno de los que tengo suscrito un acuerdo de tributación que no contiene estas normas, la pregunta que yo hago es que si Chile decide que lo que se plantea es un concepto, si mire, esto tiene que incorporarse en los acuerdos bilaterales de tributación. Chile dice, me parece razonable. Al hacerlo así, Chile acepta respecto a todos y cada uno de los convenios que ya ha suscrito que se aplique eso, porque los países con los que lo suscribió automáticamente tienen derecho a eso, o Chile tiene la capacidad de decir, mire, respecto de Paraguay sí, respecto de Brasil no. ¿Me explico? Como se supone que esto es un concepto único y es un vehículo único, mi pregunta es si los Estados miembros pueden discriminar entre sus eventuales contrapartes con las que ha suscrito un convenio de tributación, de decir, si no, mire, yo acepto esta norma, pero hay un país con el cual yo no la acepto. O sea, mi pregunta, porque yo entendía que era automático, pero no sé si tal vez es automático, pero tal vez los países pueden decir, mira, no, respecto de este país no lo quiero, respecto de este otro sí. Esa es la pregunta que está tratando de hacer, que tal vez me salió difícil. Sí. No se da ese espacio de arbitraje, sino más bien respecto del entendimiento del convenio bilateral, pero tomada una posición, el país tiene que decir, yo necesito actualizar tal disposición de mis convenios, porque cabe recordar que en los convenios más nuevos de Chile todas estas disposiciones ya están incorporadas. En los más antiguos tomaba una posición y lo que hace el país es decir, a mí me parece que yo tomo esta posición y respecto de los siguientes convenios es necesario que yo lo actualice, y a incluir a los países que cada país entiende que tiene que actualizar. ¿Chile va a identificar esos convenios? Chile identifica, sí, en el convenio mismo se va diciendo, primero dice, estos son todos los convenios que yo necesito que tengo vigentes, y se dice cuáles. Luego dice, identificado tal disposición, yo voy a incorporar a todos, respecto de todos estos países ya está incorporado, y en los siguientes entiendo que tengo que actualizar las disposiciones. Y se va diciendo cada convenio específico que se va a actualizar con la medida que Chile toma una posición. Ese es más o menos el mecanismo. Y respecto de ejemplos concretos, de la implementación, que era la pregunta inicial del senador Pizarro, lo que recoge más bien este convenio es una uniformidad de criterios, por lo tanto no incide en la tributación local y los beneficios o exenciones locales que pudieran existir, sino que se refiere a uniformar las cláusulas de tributación internacional.
Entonces, lo que se busca es decir, si por ejemplo, producto de que dos países bilateralmente llegaron a un cierto tratamiento, pero la relación con un tercer país genera que una inversión en esos tres países esté reduciendo su capacidad de tributar a donde le corresponda según donde se crea valor, los países van a reasignar el lugar diciendo, ¿sabe qué? La forma en que usted se estructuró según las normas que acordamos hace mucho tiempo, están llevando a que usted no esté tributando donde le corresponde y crea valor, por lo tanto reorganicémoslo. O sea, el trabajo se alinea mucho más al de reducir tratamientos excepcionales, al de reducir excepciones y tener una visión más global de cómo se tributa en el ámbito internacional. Sí, mira, es una... la inquietud me nace a propósito de una información sin tener idea que iba a ver esto, pero ayer una empresa internacional X, transnacional, porque esto tiene como objetivo, ¿no es cierto?, enfocarse fundamentalmente a que no se generen elusiones por parte de las empresas que se mueven a nivel global. Comunica a un determinado proveedor de que ellos, en vez de estar, por ejemplo, Noruega o Suecia, se instalan definitivamente en Irlanda. ¿Y por qué en Irlanda? Porque en Irlanda hay una serie de facilidades desde el punto de vista tributario, financiero, administrativo, qué sé yo qué, pero fundamentalmente tributario. Y cambia completamente la forma de relacionarse con otros o con quienes les dan su servicio, con sus clientes, y cambia completamente el lugar físico y la forma de operar. Y eso, y lo dicen, es con un objetivo netamente tributario, de tener mayores beneficios. Entonces, ¿cómo un país como Irlanda, que claramente tiene un sistema distinto a muchos de los otros que están acá, va a poder, cómo se compatibiliza eso? Esa es una parte que no logro entender, porque si lo que se busca es tener estándares iguales para todos y que no se produzca este tipo de situaciones, bueno, claramente hay países que están suscribiendo esto y son distintos, tienen una forma de operar desde el punto de vista tributario distinto que permite que empresas transnacionales de un país se trasladen a otro justamente para obtener beneficios tributarios. Es lo que a mí me gustaría por lo menos tener una mayor... Muy bien. Ejecutivo. Gracias, presidente. En primer lugar, las medidas que se implementan a través del EMALAI son ciertas medidas específicas que se han identificado que hay que actualizar los convenios tributarios en algunos temas. No trata de resolver todos los problemas o todas las situaciones que se involucran en el ámbito de la tributación internacional. Así, por ejemplo, se identifica en el marco del proyecto BEPS que cuando una empresa extranjera hace negocios en un país y tiene una presencia suficiente que se llama establecimiento permanente, los convenios estaban diciendo usted tiene un establecimiento permanente en el país por tales y cuales causas y no lo tiene por estas otras. Y resulta que el diagnóstico es que al decir que usted no tiene por ciertas razones, se estaban produciendo situaciones en que la empresa, teniendo una actividad económica sustancial, decía yo me acojo a lo que negociamos en el convenio y el convenio tenía disposiciones poco actualizadas con los modelos de negocio actuales y quedaba fuera del ámbito de tributación de ese país, tributando en otro. Y por lo tanto, una empresa que tiene inversión en distintos países podría arbitrar y decir, ¿sabe qué? Yo tengo ciertas operaciones que son súper relevantes a mi negocio, pero caigo en las excepciones de la configuración de un establecimiento permanente, no tengo la presencia según este convenio para estar ahí y queda excluida. Y eso pasó en casos concretos y hubieron juicios. Por lo tanto, lo que hace este convenio es decir, tenemos que actualizar a nivel de convenios internacionales la definición de establecimiento permanente. Cuando una empresa extranjera tiene la presencia suficiente para pagar impuestos en ese país. Ese es un ejemplo que es una evolución que se viene dando de los años 60 probablemente, y que convenios lo fueron recogiendo según lo que se negociaba en ese minuto, pero que hoy día la definición se fue actualizando. Otra discusión que también es muy relevante, pero no necesariamente es parte de este convenio, es cómo lograr que las empresas tributen en el lugar donde generan valor, que sería el caso de trasladar, por ejemplo, una casa matriz a Irlanda, que es el caso que hubieron grandes empresas americanas involucradas en ese tipo. Y ahí hay toda una discusión de la competencia fiscal, del ámbito que se llega, que no es algo que necesariamente viene a atajar completamente este convenio, pero sí en gran parte va en la línea de lograr alinear la tributación con el lugar de creación de valor, que es el principio que recoge el proyecto BEPS.
presidente, señora Ramírez. Senador García, por favor. Yo quería hacer una pregunta en relación con... Bueno, es evidente que el tratado que evita doble tributación con Estados Unidos, eso es una materia que habrá que esperar primero a la elección presidencial, ¿no? Pero hoy día puede ser que... No, pero no creo que hoy día. Pero yo entiendo que nosotros hoy día, no sé mediante qué instrumento, pero hoy día está operando el evitar la doble tributación con las empresas norteamericanas. ¿Eso es así o no? Y si esto permanece de que no se ratifica por parte de Estados Unidos el convenio que evita la doble tributación, ¿cómo pensamos abordarlo? Porque en realidad ahí hay inversiones importantes y me imagino yo que es de enorme interés de mantener ese instrumento. Y también quería preguntar por Canadá. Yo recuerdo que en el proyecto de modernización tributaria venía incorporado dentro de lo que era la disminución de ingresos fiscales del orden de $200 millones, no era poco. Era de Holanda, tienes razón, perdón, tienes toda la razón. Era respecto de Holanda, que me imagino que Holanda debe estar pidiendo que firmemos convenios de doble tributación, porque me imagino yo también que los favorece de manera importante. Si nos pudieran... Sí, pero yo recuerdo que en el informe financiero venía una cifra que era bien significativa, o sea, dentro de los $800 millones que disminuía por efecto de aplicar el impuesto adicional y era más de 200, ¿verdad? Sí. Sí. Esas son mis consultas, muchas gracias. El convenio con Estados Unidos es un convenio suscrito y no ratificado. La no ratificación del convenio es un tema del Congreso de Estados Unidos más que del Ejecutivo propiamente. Y el Congreso de Estados Unidos no ha ratificado en un buen tiempo convenios de doble tributación nuevos. Lo que ratificó hace poco fueron unos protocolos modificatorios con algunos países, que había un grupo que tenía, entre medio estaba España, Japón, creo que Luxemburgo, pero convenios nuevos no los ha ratificado, y la razón propiamente de esa no ratificación es por el sistema de votación que tienen en Estados Unidos en el Congreso, que básicamente por celeridad lo que se hace es reunir ciertos convenios y darle aprobación unánime, pero hay oposición específicamente respecto de las normas de intercambio de información, y es por un tema de datos más que por un tema de tributación, que en Estados Unidos está pendiente todavía la ratificación. Eso, por un lado, no significa que necesariamente haya doble tributación, porque los países también tienen normas internas para evitar la doble tributación, que son normas de crédito. O sea, si alguien paga impuesto en otro país, unilateralmente, sin un convenio, un país también puede dar crédito, que es el caso tanto de Chile como de Estados Unidos. Lo que sí tiene distinto, que me imagino que es hacia dónde va la pregunta, es la aplicación del 945 o del sistema semi-integrado a inversiones desde países con convenio. Que lo que se establece es que la semi-integración no opera y no va a operar para países con convenios suscritos, y eso tiene un tope hasta el año 2026. Pasado el año 2026, efectivamente, la inversión desde Estados Unidos se podría encarecer por la aplicación del sistema semi-integrado, que no aplica a los países que tienen convenio vigente. Aquí solamente hablamos de un convenio suscrito y se le dio una ventana de tiempo para que ojalá Estados Unidos logre solucionar su tramitación en el Congreso. Y respecto de Holanda, que la situación es la misma, no tiene convenio ni suscrito, y no va a tener esta posibilidad de que no le aplique la semi-integración hasta que esté ratificado ese convenio, porque es un caso distinto, tiene unas fechas de momento de suscripción para que aplique esa excepción. Se ha estado negociando hace harto tiempo, no sé el año exacto, pero más de 10 años, y ya han habido avances, pero aún no se ha llegado y ya han habido conversaciones, o sea, vigentes en el último tiempo. Se está en proceso de negociación activo, está muy interesado, pero está sujeto, como decía, a finalizar esa negociación. Holanda tiene una red de convenios muy extenso, tiene equipos muy sofisticados trabajando en su red de convenios, un tema que a ellos les interesa mucho, por eso la negociación se pone más compleja. Pero hay una intención de avanzar con ese convenio, y una vez que sea ratificado en Chile y promulgado,
o aprobado, ahí podría aplicarles la no semi-integración o que no les aplique el 945 de inversiones que llegaran desde Holanda. Señor Coloma. Gracias, presidente. A ver, dentro de las distintas inquietudes que surgen, aquí se habla, entre otras cosas, de que se establecen normas relativas al arbitraje. Eso significa que con esto se cambia todas las normas de los convenios que nosotros hemos suscrito con distintos países. ¿Y cuál es el sistema de arbitraje que se propone en este esquema? Una acción súper relevante efectivamente en BEPS y en el MLI es esta acción que establece que tiene que haber mayor certeza tributaria para los contribuyentes. Eso es recogido en el proyecto BEPS y el MLI lo traduce en el procedimiento de resolución de controversias que contemplan los convenios bilaterales. Lo que se propone es mejorar las normas de solución de controversia y los procedimientos como norma estándar mínimo, y además se da una cláusula optativa de aplicar el arbitraje internacional como método de resolución de conflictos en materias de diferencia entre estados por la aplicación de impuestos. La posición que ha tomado Chile es la posición de la resolución entre los estados, mejorando los procesos de resolución de conflicto, y esas son las normas que se han tomado y se actualizan en los convenios de Chile, y no el sistema de arbitraje, que es algo más novedoso. Chile no presenta muchos casos de procedimientos de acuerdo mutuo por conflicto de aplicación de convenio, a diferencia de otros países como Estados Unidos, que tienen muchísimos casos y muchísima experiencia. Por lo tanto, la posición de Chile por el momento es mantener el procedimiento de resolución entre las autoridades, mejorar ese procedimiento, pero el arbitraje está en evaluación a ver cómo se va desarrollando, porque es más bien novedoso y no ha sido tomado todavía como la posición. Si se llega a presentar el caso, ¿quién hace el arbitraje? Porque aquí dice el artículo, perdón, que la misma lógica dice, establece normas relativas al arbitraje. Es el resumen que tenía antes de la presentación. Ahí Sí, efectivamente, pero el convenio tiene reglas respecto de estándares mínimos materias donde uno se puede hacer reserva. En esto, respecto de ciertas normas específicas, se puede hacer reserva. Y Chile hace reserva de la aplicación del arbitraje como método de resolución de controversia. O sea, existiendo normas relativas al arbitraje en este proyecto de acuerdo, Chile hace reserva respecto de esas normas de arbitraje. Exactamente, de la aplicación de arbitraje como método de resolución, y opta por algo que sí es parte del estándar mínimo, de decir, mejoremos los procedimientos que contemplamos en nuestro. O sea, se mantienen las normas de cada convenio que nosotros hemos suscrito para estos efectos. Efectivamente. Más allá de eso. ¿Eso lo que dice el libro? No, pero eso lo está diciendo. Esa reserva está hecha por escrito. Sí. Y la misma lógica del senador Pizarro, ¿qué otra norma hay reserva respecto respecto de este convenio? ¿Solo el arbitraje? Hay unas reservas relativas. No sé si tení... Relativa. Sí. Buenos días, miembro de la comisión, presidente. Yo vengo en representación del Servicio de Impuesto Interno. Efectivamente, como Tomás describió, el tema de resolución de conflictos se ve por el procedimiento amistoso, que de acuerdo mutuo, o por el arbitraje, que nos lleva a un tercero imparcial que decide. En lo que es procedimiento amistoso, el instrumento tiene un estándar mínimo que observamos, que cumplimos, que tenemos que cumplir. Lo que es arbitraje, hacemos reserva. Con respecto a las reservas, cada artículo, y esto se relaciona con la otra pregunta de qué normas Chile incorpora a sus convenios bilaterales. Para cada artículo, los países tienen permiso para hacer ciertas reservas, que están determinadas uno por uno en cada artículo del convenio. Y efectivamente, por ejemplo, Chile ha hecho reserva de ciertos artículos con respecto a las normas que ya están incorporadas en sus convenios. Entonces hay una serie de reservas permitidas. Y con respecto al arbitraje, se permite la reserva completa para un país que no desea incorporar esa norma, que es lo que hicimos. A ver, aquí estamos, claro. Están en el... Pero el informe no lo veo. El informe de Relaciones Exteriores. En este caso no es 24, pero son varios. Están en el informe. El informe de Relaciones Exteriores. Sí.
Si puedo aclarar algo respecto a las reservas, lo que pasa es que generalmente las reservas son porque Chile ya tiene la norma. Entonces dice, yo me reservo a aplicar una norma de lo que les explicaba de los establecimientos permanentes porque ya lo contengo en todos estos convenios y lo voy a aplicar en los convenios que me faltan. Ese es un poco el... Presidente. Senador Pizarro. Gracias, breve. Por lo que decía el ministro y también, nosotros como país, ¿con quiénes o cuántos problemas tenemos que se estén resolviendo a través del mecanismo de solución de controversia? ¿O no hemos tenido dificultades? O si hemos tenido dificultades, ha habido, como dijiste, que es el primer acercamiento amistoso, buscando el acuerdo mutuo. Nosotros tenemos casos en los cuales estemos complicados, enredados, que hoy día se esté en un proceso de este tipo. Hay casos vigentes, pero el número no me lo sé exactamente, pero son menos de 10 y están en proceso de resolución. Pero no es una materia que abundantemente Chile tenga problemas de resolución mutua de conflicto. Y por otro lado, solo se refiere a casos en que hay una diferencia de la aplicación del convenio por las normas del mismo. O sea, que Chile interpreta que una determinada cláusula del convenio produce el efecto A y que el otro país considera que produce el efecto E y por lo tanto se hace un procedimiento de acordar cuál es el tratamiento que ambos estados entienden del convenio para la aplicación de los impuestos en los países respectivos. O sea, pero no es una materia en que Chile tenga mucha experiencia ni mucho desarrollo porque tiene menos de 10 casos vigentes, por lo menos la última vez que tuvimos la información. Y ha tenido baja incluso en total debe ser menos de 15 casos en la historia de los convenios. ¿Sí, no? La reserva es compleja la reserva tributaria, por así decirlo. La redacción de Pero en definitiva lo que quiere decir es, mire, yo no tengo un problema con mi norma de establecimiento permanente, por lo tanto reservo la aplicación del convenio a todos los que ya están bien. Entonces, como Chile en general tiene un concepto que recoge los principios BEPS en sus convenios desde antes de la implementación del mismo, hay muchos convenios que ya tienen esas normas y por lo tanto dice, yo no necesito modificar mi convenio porque ya tengo esta norma y hago la reserva respecto de todos estos países. ¿Pero para qué la haría si ya está resuelto el tema? Porque si no sería obligatorio seguir este sistema. Exacto. Funciona al revés de la lógica normal. O sea, yo tomo tal posición, pero no necesito esta posición en todos estos convenios que ya están. Y estos son los que tengo que modificar. Y si no se da de acuerdo con la otra parte también, ¿o no? Se hace un match. Si las dos partes toman la misma posición y dicen, los ambos reconocen que tienen que actualizar, ambos países bilateralmente entienden que modifican sus disposiciones. Bueno, no sé si más inquietudes. Relaciones Exteriores lo vio con mucho beneplácito esto. No, lo veo con beneplácito, pero entendiendo que esta comisión iba a sobrellevar la mayor carga de trabajo. No, fueron muy directos eso de la Comisión de Relaciones Exteriores. Porque parte de las preguntas que han surgido acá surgieron en la comisión y se decidió que se abordaran acá. A mí la OCDE me pone muy nervioso. Entra la OCDE y empiezo a tiritar. Si queremos la lógica del centro, estamos en contra. Lógico. No sea la primera vez. La primera vez. ¿Este proyecto tiene urgencia? Estaba con urgencia suma que venció y no sé si la van a Pero es que la vida económica. Ya. Delante y un después. Oye, ¿cuál es el estado de ánimo de la comisión para proceder a votar este proyecto o quieren darle una vuelta adicional? O sea, porque han surgido hartas preguntas, entonces lo planteo así bien tranquilo. Tal vez quieren darle una vuelta. Ya. Sí, ministro. Gracias, senador. Solo como antecedente, porque me pregunta cuál es la importancia del convenio, digamos. Creo que en tema reputacional esto se anunció y se lanzó hace 2 años.
y la firme es que varios de los países, como les mostré en la tabla, ya lo tienen no solo aprobado, sino que implementado. Yo creo que es una señal país en la dirección correcta. Creo que está una agenda muy seria que tiene la OCDE de la erosión de las bases tributarias y que requiere, por supuesto, soluciones que son colectivas o coordinadas, porque individualmente no funciona, pues si no el arbitraje aplica. Así que yo creo que económicamente, senador, no es algo que uno le cambie la vida, pero sí creo que hay un efecto reputacional, internacional, que vale la pena resguardar. Y está en la línea de los mejores estándares, o sea, acá no hay cuestiones que sean abusivas. Recordemos acá que en la OCDE, hay países serios donde este tipo de cosas se discuten y se acuerdan y no están con la bala pasada, ¿no? Están con el tejo pasado, ¿no? Dentro de esa misma lógica, esto es para saber un poco para lo que viene hacia adelante. En la lógica de la OCDE, vamos a hacer, ¿hay una lógica de ir generando una especie de convenio tipo marco en esta materia general, o esto es una excepción respecto de formas de enfrentar determinados tipos de convenios ya existentes, digamos? O sea, porque yo me doy cuenta que esa cosa que me parece bien en algunos aspectos, la necesidad de uniformar determinados criterios. Ahora, no sé si eso tiene que ser uniformar todo lo que uno piensa en materia económica, digamos. Entonces no sé si esto es muy especial respecto de cómo ponerse de acuerdo respecto de situaciones tributarias que son de difícil tramitación internacional, y eso termina ahí, por así decirlo, digamos. No sé si tiene mucho precedente esto, puede que lo hayan hecho en otras materias, no tengo recuerdo, puede que sea lo único, o esto es un paso para ir a generar un tipo de convenio único en materia internacional. ¿Cuál es la impresión, usted que es experto en OCDE? No, es más bien lo primero. O sea, acá nadie pretende tener una legislación y una estructura tributaria única. Eso es resorte de los países. En lo que busca esto simplemente acotar o hacerse cargo de los espacios de arbitraje internacional, que era un poco el ejemplo que daba Tomás, y hay varios casos, ¿no es cierto? Imaginémonos en Chile, digamos, que hubiera una empresa que de facto hiciera todas sus operaciones acá y no pagara ningún impuesto acá, digamos, y que sea perfectamente legal. Eso es lo que se busca, acotar esos espacios, pero eso requiere no solo la decisión de Chile, sino que el concurso de los países de al lado bajo un mismo estándar en esa materia para que ese arbitraje no se produzca. Eso es, pero no hay una pretensión de homologar o unificar los principios económicos, los sistemas tributarios, porque eso es resorte de la soberanía de cada gobierno, evidentemente. Si puedo agregar algo de eso, en materia de tributación internacional, normalmente las negociaciones se dan en alero a ciertos modelos de convenio. Un modelo de convenio es el de la OCDE, hay un modelo de convenio de la ONU, Estados Unidos tiene un modelo de convenio que en realidad tiene hartos roces y similitudes con el de la OCDE. Entonces, los convenios que se han ido negociando en general en materia de tributación internacional, que no modifican la tributación interna, sino que a ciertas actividades para lograr mayor intercambio comercial, establecen una tasa reducida. Y dicen, yo te voy a dar una tasa reducida por cierta operación para evitar la doble tributación, y asigna derechos de tributación. Lo que no paga en un país, paga en el otro. Esa es la lógica de un convenio, donde asignar la tributación entre el país fuente de la riqueza y el país inversionista o residencia. Esa es la lógica de estos convenios y se enmarcan dentro de los distintos modelos que existen. En general, el modelo más usado es el de la OCDE, y es por eso que respecto de materias específicas que la OCDE va actualizando su modelo año a año, es que se llega a un punto en que se dice, ¿sabe qué? Mi propio modelo que usted tomó como modelo en cierto minuto que apuntaba a determinado fin, quedó desactualizado en cierta medida y necesitamos actualizar las normas por ciertas situaciones específicas en que la atribución de los derechos de tributación no está quedando bien determinada. Porque, de nuevo, lo que no paga en un país, paga en el otro. Esa es la lógica. Y lo que sí paga se da derecho a crédito. Al final es la asignación de la potestad tributaria entre países, la lógica de los convenios. Y eso es lo que pasa con este convenio. Dice, ¿sabe qué? Las normas que en un determinado minuto parecían bien, no están recogiendo bien una situación particular según los modelos de negocio y etcétera, y necesitamos actualizarla. Y eso es lo que viene a ser, en definitiva, esta convención, en base al proyecto BEPS también, que reconoce ciertos esquemas que no eran los adecuados para asignar los derechos de potestad tributaria. Pero no es que estén uniformando todos los criterios, todos los principios, sino que solamente aquellas materias que, como un acuerdo, los países decidieron
definir algún régimen reducido de tributación, pero eso es asignación de potestad tributaria, en definitiva. Bien, si les parece que vamos a votarlo, a despacharlo. ¿Sí? ¿No? No tengo problema yo. Ya, muy bien. El señor presidente pone en votación la convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Con la reserva. Senador Con inquietud. Con el corazón de Senador Pizarro. Senador Montes. Yo, por favor, también. Sin embargo, a mí me parece, por los antecedentes que aquí he leído rápido, por lo que se ha dicho, me parece bastante razonable. Sin embargo, si el Congreso Nacional no tiene alguna modalidad de evaluación de estos convenios al final, la verdad que se entrega una cierta soberanía sin constatar periódicamente de qué corresponde. Creo que una de las debilidades mayores del Congreso Nacional es no tener evaluación de estos tratados de convenio. Y que sin existir la necesidad en este caso también incorporarlo en la discusión de eso. A favor. Queda aprobado entonces por unanimidad, por 5 votos a favor, en particular el proyecto. Muy bien, despachado el proyecto. ¿Quiere agregar algo, ministro? Sí, muy cortito. Bueno, gracias por la aprobación. No sé cómo podremos hacerlo, presidente, pero yo le quería plantear algo, aprovechando mi visita acá, que era respecto al compromiso de armar esta comisión tributaria. Entonces quería validar con usted o chequear por última vez la regla del juego antes de convocar. No es materia, no está ni en la tabla, que quizás sugiero, no sé si ahora o después, que hagamos una reunión privada o como usted decía, digamos, pero me gustaría irme de aquí con su ok para que no haya ningún malentendido y poder de esa forma convocar a los integrantes de este trabajo. Usted está hablando a propósito del acuerdo que se llegó a materia tributaria. Es que yo le iba a preguntar porque a partir de la intervención que hizo el senador Pizarro al comienzo, que le habló de esta comisión, yo le quería preguntar a usted si pudiera compartir con nosotros informalmente, al menos saber en qué está esa conversación y cómo usted vislumbra que vamos a abordar ese tema, en términos de la forma, en términos de plazos eventuales, en términos de qué instituciones van a participar y cómo lo está viendo, más allá de la opinión que pueda tener cada uno de nosotros al respecto, pero no sé si está en condiciones de hacerlo ahora. ¿Sí, senador García? Lo que es un poco lo que está proponiendo el ministro, pero quería sugerir que dado que ha terminado la tabla, pudiéramos, con el término de la sesión y tener una conversación. Bien, me parece, nos quedamos aquí. Senador Pizarro. Sí, yo quiero plantear un tema que creo que es fundamental para lo que viene en este mes y que es político y tiene que ver directamente con el Ministerio de Hacienda. Presidente, aprovechando la oportunidad, nosotros fuimos notificados como Senado por parte del Gobierno, hoy día ratificado por el Secretario de la Presidencia, de la discusión inmediata del proyecto de reforma al sistema de pensiones. Eso implica un plazo de 5 días para despachar un proyecto que es altamente complejo, difícil y sobre el cual hay diferencias muy importantes y hay urgencias también que nosotros entendemos. También fuimos notificados públicamente, por los medios por lo menos, por parte del ministro de Hacienda, de que en esta materia y en otras el Gobierno no tiene ningún margen para moverse respecto a cualquier mejoramiento o aporte mayor de recursos a la agenda social o al menos en el caso específico del sistema de pensiones. Entonces, yo quiero con mucha claridad plantearle al ministro de Hacienda, porque no tenemos otro interlocutor para estos efectos, que a mí me parece de extraordinaria gravedad el que el Gobierno esté colocando el peso de la prueba de aprobar o no una propuesta que nosotros recién vamos a empezar a conocer, no sabemos cuándo, porque todavía no se da cuenta, respecto de la cual viene en la Cámara con acuerdos condicionantes respecto de futuras indicaciones que no sabemos en qué consisten, y someternos a este estrés, llamémoslo así, comunicacional, en el que el ministro Guaro hoy día decía, esto es tan urgente porque si lo sacamos ahora entonces le pagamos a la gente en abril. Y eso es un chantaje que para mí, por lo menos, ministro, se lo quiero decir con todas sus letras,
yo no estoy dispuesto a aceptar. Ni creo que este Senado como institución esté dispuesto a aceptar, ni menos los colegas que estamos aquí, porque no corresponde, y creemos que es altamente explosivo que el gobierno, el encargado de llevar la relación con el Congreso, en los momentos que está viviendo el país, con el fenómeno social que tenemos al frente, con el desarrollo de una agenda social que claramente ha sido insuficiente, con todos los problemas políticos que tenemos, se plantee la discusión de este tema de esta manera. Entonces, lo que yo por lo menos, presidente, quiero pedirle a la comisión es que si podemos tener aquí un acuerdo, que le planteemos a la sala un tratamiento para seguir la reforma del sistema de pensiones. Yo entiendo que hay que sacarlo de manera urgente, sin duda. Nosotros hemos sido los que hemos estado planteando apurar este tema, porque no nos olvidemos que es un debate que lleva más de 2 años, un proyecto que planteó el anterior gobierno, el actual gobierno con todo su derecho planteó otra propuesta, lleva 2 años y aquí en el Senado pretende que la saquemos en 5 días. Entonces, como no tenemos a quién más plantearle esto, ministro, y realmente el manejo económico y el poder de saber qué se puede hacer o qué no se puede hacer en esta materia lo tiene el Ministerio de Hacienda, yo se lo planteo con toda crudeza y sinceridad. Si aquí creen que van a llegar a imponer unilateralmente, arbitrariamente, abusivamente, por un tema comunicacional, un criterio en una materia que es altamente sensible para millones de chilenos, nosotros no estamos dispuestos a ese trato. Yo por lo menos no. Y se lo quiero decir con la misma fraternidad con que hemos conversado siempre, porque una cosa es buscar posibilidades de acuerdo, una cosa es conversar, es dialogar, pero no de imponer. No creo que nadie esté dispuesto. No entiendo a qué lógica obedece, salvo el salvar la cara comunicacional para decir, mire, es culpa del Senado que los pensionados no van a tener un aumento de sus pensiones y no se les va a pagar en el mes de abril. Eso es lo que quería plantear. Muy bien. Senador Coloma. Perdón, ya, ¿seguimos en la sesión entonces? Bueno, este es otro tema. Ya, estamos en sesión. Dale. No, presidente. A ver, yo encuentro que es razonable lo que ha planteado el senador Pizarro. O sea, primero que no parece que sea... Yo tengo una visión un poco diferente, por eso quería ponerla arriba de la mesa, digamos, con el mismo buen espíritu, digamos, porque lo que es cierto, lo mismo que dice el senador Pizarro, hoy día hay una sensación de que hay una agenda social que de alguna manera no iría el paralelo respecto a las preocupaciones ciudadanas. Lo que yo entiendo, básicamente, el proyecto que el gobierno está dando la urgencia es justamente hacerse cargo de esa agenda social. Entonces, es complejo cuando a uno se le plantea arriba de la mesa que hay una necesidad urgente de hacer cambios, digamos, estructurales respecto de temas en que el Estado no ha dado una respuesta adecuada, porque yo creo que la reflexión de fondo es cómo, y yo no soy autoflagelante, como un Estado que ha sido muy eficiente, muy positivo en resolver problemas muy difíciles en cualquier país, como es el crecimiento, como es el tema de infraestructura, como es el tema del mundo de las oportunidades, como es salir de la pobreza, como este mismo Estado en otras materias quizás no fue capaz de dar la respuesta acorde a lo que de alguna manera era necesario y que se arrastra hace décadas. Uno de cuyos temas, no vamos a hacer el listado, es el tema de las pensiones, digamos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que sería uno de los temas más complejos. Entonces, es verdad que, y no ha pasado otras veces, es verdad que esto viene llegando al Senado, pero también es cierto que es un tema que se viene debatiendo con grados de urgencia, y tiene razón el Senado, hace más de 2 años, porque digamos de 3 años, por decirlo una fecha X. Entonces, hay un momento en donde uno tiene que tomar decisiones, porque yo creo que los debates están hechos. Ahora, claro, hasta cuánto uno podrá decir, mire, yo quiero modificar esto, y claro, eso es parte de la legítima discusión, pero yo no me imagino una discusión de esta naturaleza que se demore 1 año, lo estoy diciendo en forma práctica, o que se demore 6 meses. Creo que tiene que ser de una velocidad muy distinta. Entonces yo creo que lo que está haciendo el gobierno es una señal importante de que esto es relevante. Imaginémonos al revés. ¿Qué pasa si este proyecto entra sin urgencia? Que es lo que de alguna manera se pudo haber planteado, digamos. Entonces estaríamos aquí mismo, probablemente los sectores de oposición, y probablemente también el gobierno de Sileca, pero ¿cómo esto no tiene un grado de urgencia importante? Entonces, yo quiero, por eso plantear mi punto de vista con la misma legitimidad que plantea el senador Pizarro, digamos, que yo creo que este sí es un tema, si uno pudiera hacer un
no sé, un filtrado. Este sí es un tema donde hay que darle la máxima relevancia. Eso es lo que yo quiero plantear. Entonces, claro, está bien, uno puede decir, mira, fijemos un calendario rápido, pero que sea rápido. No lo digo que no sea rápido, que no sea profundo, porque porque son temas que el senador Pizarro, igual que yo, hemos ido a muchos foros, y la primera pregunta que hacen es esta. Entonces, yo creo que ha habido un debate y podemos meterle velocidad a ese debate. Pero no, yo no lo siento, y ahí quiero hacer el matiz, yo no lo siento como un chantaje, no lo siento como una pistola en la cabeza, lo siento como una reacción normal, o sea, necesaria, de un ámbito público respecto de un tema social que está en forma acuciante arriba de la mesa. Entonces yo trataría de dar esa lógica, más que decir, mire, yo no, esto sí que no, yo trataría de decir cómo lo hacemos para meterle la máxima velocidad al tema que compone una agenda social que yo creo que todos compartimos, es de la máxima importancia para el Chile de hoy. Senador Montes. Yo comparto completamente lo que ha planteado el senador Pizarro, ¿eh? O sea, creo que este es el sentimiento que uno tiene y la preocupación. Creo también de que es absurdo entrar en un conflicto reglamentario de esta naturaleza, y más bien hay que buscar una forma de tratarlo. Y yo creo que no es lo mismo decir, veanlo en 5 o 6 días, que veamos un mes, que se constituya el debate y ver si requiere otro mes y ya lo sacamos en 2 meses, ¿me entiende? O sea, no, yo creo que nadie aquí está pidiendo dedicar un año o nada por el estilo. Entonces, yo lo que le diría al gobierno, señor ministro, es que busquemos una forma de conversarlo y resolverlo racionalmente, porque de eso se trata. No estamos en condiciones de aparecer para afuera con un conflicto a propósito de un tema reglamentario de esta naturaleza. Creo que sería absurdo y podemos evitarlo. Y aprovecho de hacerle una consulta. Yo he leído estos días, para mi sorpresa, que la OCDE está estudiando el sistema nuestro desde el punto de vista del destino de los recursos del financiero, recursos que acumula todo el sistema previsional, y que está buscando maneras de alinear el uso de estos recursos con objetivos nacionales. Cuestión que para mí es una de las preocupaciones principales y que no ha estado en el debate. Y nosotros hoy día tenemos, estos recursos se invierten a tasas muy bajas fuera del país, y tenemos nosotros a veces necesidades que podríamos estar haciendo proyectos mayores. Me gustaría saber si alguno de los que está acá conoce este informe de la OCDE, porque no sé si salió el informe o solamente está empezándolo, pero lo encuentro de gran importancia. Si es que así fuese, me gustaría saber si está presente en el debate de ustedes o no. Esto lo digo porque el tema previsional es de tal envergadura, que tiene que ver con la previsión, pero también tiene que ver con qué se hace con los recursos que están ahí emposados. ¿Vamos a seguir con la misma lógica o es parte de lo que hay que pasar a otro enfoque? Yo quería aprovechar de hacer esa consulta. Muy bien, no solamente lo que estamos acá, sino lo que lo ven en esta transmisión. Lo que ha ocurrido que al final de la sesión es que se plantearon 2 temas. Uno es cómo abordar de manera informal, para lo cual posteriormente vamos a levantar la sesión y vamos a seguir conversando para ver el tema de la comisión para el estudio del gasto tributario. Pero surgió la discusión respecto a la urgencia que le ha puesto el gobierno y la forma en que pretende abordar la reforma de pensiones. Yo quiero decirle que yo me sumo a la preocupación del senador Pizarro Montes, y quiero recordar, y no quiero hablar desde el yoísmo, pero se le planteó al gobierno meses atrás de que en medio del estallido social que nos pusiéramos un plazo razonable, que era que para la próxima cuenta pública del presidente, el 1 de junio, estuvieran promulgadas, entre otras cosas, la reforma de pensiones. Esto lo planteamos en diciembre, en noviembre, y creo que era un tiempo más que prudente para poder haber despachado el proyecto. Y creo que todavía estamos a tiempo de eso, faltan 3 meses. Pero yo creo que hay que cuidar un poquito las formas, porque como está un poco tenso el ambiente, lo digo de verdad, no estoy ni una ironía, como está tenso el ambiente, mejor ver cómo yo, en el punto de vista de las formas, ayudo a que esa tensión no escale o nos desvíe del objetivo principal. Nosotros podemos buscar fórmulas acá al interior del Parlamento también. Yo no lo digo, tal vez yo me arrepiento de lo que voy a decir ahora, porque tal vez me autoconvenzo que no es correcto, pero o otros van a decir, Lago, ¿cómo se te ocurre? Tal vez pensar en unir comisiones a la hora de tratar la reforma de pensiones u otros proyectos, para que nos permita, si usted quiere, ganar tiempo, por una parte, y sumar más visiones distintas que nos permita llegar a mejor puerto. Creo que todo eso es posible plantearlo, pero el tema es la forma. Y aquí, ministro, no se aplica a usted porque hemos tenido buena relación, pero como todos somos personas al final y tenemos distintas maneras de ser, hay quienes se expresan de una forma a veces que no ayuda.
Entonces, yo siento que las declaraciones a veces del ministro Ward, que tienen un elemento un poquito más como displicente para decir las cosas, nos ayuda a generar el cuadro. Eso le quiero decir. No lo digo por usted. Usted se ha cuidado harto, puede pensar distinto, pero se ha cuidado harto. Entonces, claro, se ha cuidado de no hacer, de hacer cosas que irriten, ¿ya? O que den pie para que alguien se siente irritado más allá de la cuenta. Entonces, en resumen, yo creo que habría que revisar el tema de la urgencia de esa forma en materia previsional, ¿ya? Y ver mecanismos de trabajo que nos permitan avanzar más rápido y darnos un plazo razonable. Creo que no es irreal decir a Chile, yo pensaba que el gobierno lo iba a hacer, se lo planteamos en privado y en público, que dijera, mire, yo me comprometo en estos proyectos que van a estar promulgados cuando yo dé la cuenta pública. Y tú tienes un plazo igual. Claro, lo tenía hace 5 meses, hoy día quedan 3, pero todavía queda tiempo. No sé, le dejo la inquietud, ministro. Gracias, presidente. Senadores, recojo las inquietudes, las transmito, y yo creo que hay acuerdo sobre los conceptos sustantivos. El sentido de urgencia de esto, la verdad es que sería contradictorio cuando tanto desde el oficialismo, el gobierno, por cierto, y la oposición señalan que esta es una de las reformas de la agenda social, la reforma de la agenda social pendiente más emblemática y que tiene que ser abordada con sentido de urgencia. Creo que ese es el espíritu que anima la discusión. Efectivamente, como recordaba el senador Lagos Bebe, yo recuerdo cuando en esta misma sala logramos el acuerdo por la reforma del Pilar Solidario. Recuerdo bien que el propio senador Pizarro en ese minuto planteó con mucha claridad la necesidad de que la etapa siguiente fuera a tener la reforma del Pilar Contributivo, si no me equivoco, ojalá aprobada en marzo. Y fue en ese entonces cuando, en un gesto de buena voluntad y de convencimiento de avanzar en esta dirección, nosotros, yo estaba sentado ahí, comprometimos recursos fiscales para acelerar la transición. Y tuvimos incluso un debate si ese compromiso de la reforma del Pilar Contributivo que va para marzo, si lo íbamos a dejar por escrito. Finalmente eso no quedó, pero recuerdo muy bien esa conversación y creo que estamos todos en eso. O sea, acá hay una necesidad de entregarle al país una señal concreta de acuerdo en esta que es la principal reforma que tenemos arriba de la mesa. Simpatizo mucho, senador, con su propuesta de unir comisiones. En mi entendimiento es algo que se ha explorado, pero no ha habido posibilidad de encontrar ese acuerdo y ojalá pudiéramos hacerlo de esa manera, porque creo que una forma más ecléctica y más funcional para abordar este tema. Y por último, creo que, y esto es un punto que no se planteó aquí, pero yo sí quisiera traer a la mesa, porque creo que es parte de las cosas que nos permitirían generar estos acuerdos y acelerar la tramitación y la discusión. Yo lo repetí varias veces, lo hablaba con algunos presidentes de partidos de la oposición, es convenir en el siguiente principio básico. O sea, acá tenemos 6 puntos de cotización que definen una determinada cantidad de dinero que se puede estimar, es objetivable, y lo que uno puede hacer adicional en materia de pensiones tiene que ser uno a uno con esos 6 puntos de cotización. Uno no le puede pedir que haga algo que está alineado con 10 puntos de cotización o 12 puntos de cotización o algo más de 6 puntos de cotización. Lo que tenemos son 6 puntos de cotización y si reconocemos ese hecho creo que tenemos espacio para ponernos de acuerdo, porque para mi sorpresa muchas de las propuestas que uno escucha a veces, no digo que de ustedes, pero sí de algunas personas de la oposición, tienen que ver con reivindicaciones que no calzan con los 6 puntos de cotización que están arriba de la mesa. Es más, creo que uno de los problemas que también hemos tenido es que a la fecha no hemos recibido de parte de la oposición una propuesta de cuál es su propuesta concreta, de forma tal de tener esta discusión. Pero en línea para la suma, senadores, yo recojo y me voy con la inquietud y obviamente la voy a transmitir, ¿no es cierto?, y hacer lo mejor de mí, porque creo que a todos nos interesa que esto se pueda debatir seriamente y generar un acuerdo y una aprobación de esta reforma importante lo más próximo, lo más rápido posible, ¿no? Gracias. Sobre el estudio de la OCDE, perdón, senador, sobre el estudio de la OCDE. Sí, yo lo he escuchado, no lo he leído, el estudio. Ahora sí diría que en materia de inversiones eso es algo que se regula no por la ley, ¿ya? Eso está en las directrices de inversión, tienen otro canal, y yo creo que son siempre cosas que se pueden discutir. Creo que lo importante acá, el principio último, siempre es salvaguardar a los afiliados, a los cotizantes y sus dineros
buscando las mejores combinaciones de riesgo-retorno, que al final acá no hay alquimia, ¿no? O sea, uno tiene que siempre ponderar ese elemento en la ecuación, pero obviamente, senador, es un tema que está abierto a ser conversado como lo hacía en el pasado. Si las reglas de inversión de los fondos de pensión han cambiado en el pasado, y no veo por qué uno no podría evaluar en su mérito que se modifiquen en el futuro, siempre teniendo en cuenta el mejor interés de los cotizantes, ¿no? Ligado a la garantía de otras líneas de inversión, por lo tanto tenía un componente legal. Lo digo porque este no estaba en el debate, no estaba en absoluto en el debate, y especialmente tiene que ver con lo que va a ocurrir con el 6% desde el punto de vista nuestro, de la entidad que va a pensar con una lógica más de seguridad social. Entonces, si hay un estudio, si ustedes lo tienen, sería bueno poder conocerlo, porque no sé si hay posibilidad de conseguirlo. Yo me comprometo a si es que está, buscarlo y se lo mandamos a la comisión, encantado. ¿Es un estudio que hizo la OCDE, se supone? Sí. Ya, eso es fácil. Para Chile, además. Sí, no, pero eso... pero es que yo entendí que la OCDE tiene actividades propias. ¿Se puede que haya decidido estudiar el caso chileno o fue a solicitud de parte? Esa es mi pregunta. ¿Usted sabe si el gobierno le pidió ese estudio? Yo no lo sé. Ya. Eso lo voy a investigar y les comento, pero me hago cargo de la solicitud y la inquietud. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.